Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en este espacio donde estaremos abordando temas sumamente importantes. Y es que actualmente Honduras enfrenta grandes desafíos ambientales como la deforestación, la contaminación, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Estos problemas pues no solo afectan a la naturaleza, sino también a la calidad de vida humana o de las personas. La disponibilidad del agua, la seguridad alimentaria y el equilibrio de los ecosistemas. Los bosques pues cumplen una función fundamental en la regulación del clima, la protección de los suelos y la conservación de cientos de especies. Al mismo tiempo, la gestión ambiental responsable y el estudio científico de la biodiversidad son claves para encontrar soluciones sostenibles que permitan el desarrollo humano sin destruir los recursos naturales. Por esta razón, hoy contamos con la participación de 3 profesionales que trabajan o han trabajado directamente en estas áreas y que nos ayudarán a comprender mejor estos desafíos y las posibles soluciones. Les hablo de Henry Amaya, quien es ingeniero forestal y desempeñó como técnico forestal en el Instituto de Conservación Forestal ICF. También nos acompaña Sisi Sierra, quien es pasante de la carrera de Ingeniería en Gestión de Ambiente y Desarrollo. Y finalmente nos acompaña Marta Castro, quien es licenciada en Biología. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias. Ingeniero, cuéntenos desde su experiencia, ¿qué importancia tienen los bosques para el equilibrio ambiental, la regulación del clima y la calidad de vida de las comunidades humanas? Bien, buenos días a todos, todas. Quiero decir en primer lugar a sentirme agradecido por la invitación, honrado con la Universidad de la carrera de Periodismo, 4º año de la Universidad Autónoma de Honduras. Quiero decirle que la importancia de los bosques frente, digamos, a la humanidad son muchos, son varios, pero podemos destacar de los principales, como lo es la transformación del dióxido de carbono al oxígeno. El dióxido de carbono es lo que digamos, se produce de la quema de diferentes tipos de materiales, sea el mismo bosque, y el oxígeno, pues lógicamente, de que está en el aire que nosotros respiramos. Otro papel importante que desempeña el bosque es la protección de las cuencas hidrográficas, de las microcuencas, que están, digamos, distribuidas a nivel nacional, inclusive a nivel mundial, digamos, para solventar los problemas de necesidad doméstica que nosotros tenemos en cada una de nuestras comunidades. Lo otro importante, papel importante que desarrolla el bosque es que más del 80% de la vida, o sea, de la biodiversidad, digamos, está implícita en el mismo bosque. Entonces, si nosotros hacemos desaparecer el bosque, significa que va a desaparecer todo y todo se desequilibra en el ambiente. Otra situación es equilibrar el cambio climático. Donde hay bosques, lógicamente, según nuestras experiencias, tenemos que hay menos calor, más bien es fresco. Y lo otro es la protección de los suelos. Cuando tenemos una buena, digamos, follaje de los árboles, los suelos están protegidos, no se erosionan tan fácilmente. Otras situaciones de gran importancia es como nosotros en el bosque tenemos alimentos y tenemos medicina, ¿verdad? Entonces, eso sería en sí lo más importante de que los bosques desarrollen dentro de la humanidad. Licenciada Sisi, pues desde la gestión ambiental, ¿cómo se relaciona la protección de los bosques con la calidad de vida de las personas y el equilibrio, pues, del medio ambiente? Pues cumple roles ecosistémicos, pues sin los bosques no tenemos alimento, ¿verdad? No tenemos una buena calidad del aire, además de que permite que sea un cielo fértil, ¿verdad? Por la materia orgánica, y algunos árboles están conectados por micorrizas, ¿verdad? Hay formación de hongos, son ricos, permiten los nutrientes. Entonces, pues eso mejora la calidad de vida. Usualmente las personas buscan, ¿verdad?, vivir cerca de los bosques por los recursos que pueden obtener de esto, desde calidad del aire hasta una buena
fuente, ¿verdad? O sea, usualmente cuando estamos en la cuenca alta viene muy bien el agua, ¿verdad? Bien, ahorita mencionaron la biodiversidad y los ecosistemas. Licenciada Marta, ¿por qué es tan importante conservar esa biodiversidad en el funcionamiento pues, de los ecosistemas? Ok, muchas gracias por la invitación. Primero, antes que todo, tenemos que definir qué es un ecosistema. Un ecosistema es aquello que tiene unas funciones, que son bióticas y abióticas. Me van a preguntar qué es un sistema biótico y qué es un sistema abiótico. Lo abiótico es todo aquello que está muerto, sin vida, como es la luz, las rocas, los minerales. Y lo biótico es todo aquello que tiene vida, como es la fauna y la flora, ¿verdad? Entonces, aquí es cuando entra aquel equilibrio, porque la biodiversidad no puede vivir en un espacio muerto, por decir así, perdón. Y el ecosistema se beneficia de esas interacciones, ya que mucha fauna es dispersadora de semillas, es controladora. Entonces, sin la biodiversidad que cumpla esas funciones biológicas, no vamos a poder hablar de un ecosistema vivo. Un ecosistema, sin que haya esas interacciones, estamos hablando de un lote de tierra sin ninguna función ecosistémica, precisamente hablando. Bien, retomando un poco lo del tema de los bosques, ingeniero, ¿cuáles son los principales problemas o amenazas que enfrentan actualmente los bosques en Honduras? Bueno, los bosques siempre han enfrentado problemas desde su existencia a nivel nacional y a nivel mundial, ¿verdad? Y dentro de esos, lo más peligroso es el hombre. El mismo hombre es el enemigo número uno del bosque. ¿Por qué? Porque el hombre provoca la deforestación. ¿Para qué? La deforestación generalmente la provoca el hombre en el sentido de que ellos quieren cultivar ciertas áreas y entonces cortan el bosque, solo trabajan un año allí y el siguiente año van avanzando lo que se llama la frontera agrícola y también la forestal, lógicamente, ¿verdad? Entonces esa es una actividad muy enemiga del bosque. Lo otro que también puede entrar en la misma deforestación, pero de otra forma, por ejemplo, la tala legal y la tala ilegal de las que les hablé anteriormente. La legal, ¿cuál es? Si ustedes escuchan a nivel nacional, porque eso es lo que nosotros conocemos aquí, a nivel nacional la protesta de la gente, que llama a las emisoras, que llama a la televisora, que aquí pasan las camionadas de madera, de leña, y que pasan rollizos de madera así, ¿para qué nos puede servir eso? Lo que sucede es que en la parte técnica, que es la parte legal, la que está establecida por el Estado por medio del Instituto de Conservación Forestal, existe, digamos, la figura que se llama manejo forestal. Y entonces, mediante un plan de manejo forestal y mediante los planes operativos anuales que llamamos nosotros, es que se hace metódico el aprovechamiento. Pero yo lo quiero dejar eso allí porque eso es largo. Si empezamos a describir por qué se saca tanto madera al año, esos estudios se hacen cada vez que se va a aprovechar el bosque. Entonces, otra parte es la provocación de los incendios forestales. ¿Quiénes son los que más provocan los incendios forestales? Es el mismo hombre. Y no solo aquí, es a nivel mundial. Usted, le sugiero, váyase a Google y ponga el mapa mundial unos 10 días después o mes de abril y va a ver que el mundo está rojo. Se está quemando todo el mundo, ¿verdad? Entonces la cuestión no solo es aquí, es la cuestión de la cultura, ¿verdad? Lo otro es que el mismo hombre, mediante esos cortes, desplaza la vegetación, corta los bosques, y recordemos que el bosque en sí trabaja como una esponja. Cuando a usted se le derrama un vaso de agua en una mesa,
y agarra una esponja cualquiera y la seca con esa esponja, ¿qué sucede? Todo el agua viene en esa esponja. Lo mismo los bosques son como una esponja, digamos que hace, digamos que poco a poco, cuando viene la lluvia y mediante el sistema del follaje, ramas, baja por el tronco a las raíces, y entonces el agua está poco a poco, está ingresando a las partes superiores del suelo. Y luego se profundiza y ahí es donde se forman corrientes subterráneas de agua. Entonces, vea usted qué importancia tiene, digamos, el bosque, qué funciones desempeña en sí también. Ahora, sí, el peor enemigo en sí del bosque es el hombre. Ingeniero, usted mencionaba algo acerca de la tala de los bosques. ¿Qué tan frecuente se da la tala ilegal de los bosques? Sí, así como ustedes ven que pasan esos camiones a veces de maderas, algunas son tala ilegal. Y a veces también la gente tiene razón, porque ¿qué sucede? Miren, en algunos tiempos, en años pasados, hace poco, en los últimos 5 años, y en todo el transcurso de la vida, el robo de la madera clandestina existe y va a seguir existiendo. Porque es difícil controlar eso. Entonces, ¿qué sucede? Esos que cortan la madera o los árboles en forma clandestina son los que mayores daños causan, porque no están poniendo en práctica la ejecución del plan de manejo. Eso sí descontrolan, pero un bosque que usted lo trata, yo puedo haber nacido para mi edad, más de 70 años, y si ese bosque ha sido manejado, siempre va a haber bosque, porque es el manejo forestal el que debe realizarse, y no la clandestinidad, que eso sí destruye los bosques. ¿Y cómo podría denunciarse este tipo de acciones? Sí existe, y se hacen muchos operativos a nivel nacional. Y miren, los Estados Unidos, ustedes saben que es donde las leyes se cumplen. Bueno, se cumplen, dice, ¿verdad? Pero en Estados Unidos mismo, que existe un buen control, existe el robo de madera. No solo es en Honduras. Entonces, se hacen operativos aquí para controlar. Varias instituciones se unen, hay una organización, y entonces se persigue ese delito. Y hay mucha gente que está enjuiciada por eso, que está en procesos, ¿verdad?, de enjuiciamiento para una futura sentencia. Bien, ahorita hablábamos entonces de la deforestación, la tala ilegal de árboles, de bosques. Licenciada Sisi, ¿qué otros problemas ambientales enfrenta actualmente el país que pone en riesgo, pues, los ecosistemas en general? Bueno, sabemos que los problemas ambientales están interconectados, ¿verdad? Pueden estar conectados, como la deforestación puede traer erosión del suelo, estrés hídrico y pues pérdida de biodiversidad. Desde mi punto de vista, siento yo que los más importantes son el estrés hídrico, que es cuando se demanda más de este recurso y no hay, ¿verdad?, para darle a todos, o no tiene la calidad, ¿verdad?, de ser potable, está contaminado. De hecho, la UNESCO dice que hasta el 80% de las actividades humanas necesitan agua, ¿verdad? Por no decir todas, pero no hay agua para todas las personas, ¿verdad?, por el mal manejo que se da. Y luego está la pérdida de la biodiversidad. De hecho, pues sabemos que si no hay biodiversidad, no se cumplen funciones dentro de ese ecosistema. De hecho, está CITES, que es el Convenio Internacional de Comercio de Especies Amenazadas, ¿verdad?, de flora y fauna silvestre. Por ejemplo, ahí podemos ver cuáles son las especies amenazadas, y estos cumplen un rol muy importante en el ecosistema, ¿verdad? Todos están conectados, conexiones que tienen funciones, ¿verdad?, ecológicas. Están, por ejemplo, diferentes apéndices, que está el apéndice número 1, que son las especies que están en peligro de extinción y no son comercializadas. El apéndice 2 son las que son comercializadas, pero pueden estar en peligro si no se hace un buen manejo de estas especies. Y el apéndice 3, pues ya son las que están protegidas por una ley, ¿verdad?, dentro del país. Entonces, para mí, el recurso hídrico es el más importante, y la biodiversidad. Siento que tiene muchas causas y efectos. Entonces, serían los principales problemas esos dos. Bien, también mencionaba usted la contaminación.
Licenciada Marta, ¿qué impacto tiene la contaminación? Y bueno, hablemos también un poco del cambio climático, que es el que vivimos todos los años, creo yo. Bueno, ¿qué impacto tiene esto en los ecosistemas y en la calidad de vida de las personas? Ok, la deforestación de los hábitats y la contaminación, lastimosamente, es algo que lo vivimos, como dijo el ingeniero, en todo el mundo, pero aquí lo vemos más porque no tenemos la cultura de cuidar la biodiversidad del ambiente, ¿verdad? Y los impactos que podemos llegar a ver, más que todo, son la destrucción, el desplazamiento y la fragmentación del hábitat. ¿Y cómo nos afecta a nosotros como habitantes, como seres humanos? Es cuando empezamos a ver, a sentir los calores, que es por la falta de captación de CO2, que empezamos a sentir ese calor, porque se nos está haciendo un efecto invernadero en el país, en donde estamos colocados. Y por falta de contención de muchos que nos brindan los árboles, que nos brindan la flora, es cuando empezamos a ver en temporadas de lluvia, deslaves, derrumbes y ese tipo de cosas. Ingeniero, ¿qué estrategias de manejo forestal sostenible podrían implementarse para reducir la deforestación y proteger, pues, los ecosistemas forestales? Bueno, anteriormente en mi intervención había hablado del manejo forestal, y ese manejo forestal está en práctica, está en boga, no desde ahora, desde muchos años. Honduras cambió, digamos, antes se hablaba de explotación forestal, pero cuando vino la figura del plan de manejo forestal, que es una de las formas que nosotros podemos evitar la deforestación, o sea, una deforestación, diríamos, desordenada, porque la deforestación ordenada no existe, es desordenado, ¿verdad? Cortar hoy aquí, mañana allá, el otro mes allá, el otro año allá, etc. Entonces, ¿qué se instituyó dentro del plan de manejo forestal? Con la implementación de varias componentes dentro de ese plan de manejo, que habla, digamos, de aprobarse ese plan de manejo con un componente, digamos, de reforestación, dependiendo del tipo de intervención o del tratamiento silvícola que haya tenido el bosque, necesitará plantar o no plantar, porque no es lo mismo intervenir un bosque, digamos, cuando está joven, que donde se interviene mediante raleos, que casi no son ni comerciales, sino que lo que se hace esos raleos es para mejorar el bosque, para que el bosque crezca más, para que tenga menos competencia de alimentos por sus sistemas radiculares. Por eso se hace este tipo de intervenciones. Entonces, implementar esos programas de reforestación. Lo otro es estar seguro de que estamos protegiendo el bosque, pendiente principalmente en la temporada de ahora, de febrero a abril, inclusive mayo, si es que se alarga el verano, o inclusive a junio a veces se alarga el verano. Es tener un control completo sobre la prevención y el control de los incendios forestales, ¿verdad? Lo otro, hay un componente que se llama para proteger la fauna, ¿verdad? La fauna silvestre y la misma flora. Inclusive hay una parte allí que se habla de un impacto ambiental, ¿verdad? Que también, que se va a hacer en determinado momento, dependiendo de las pendientes, del terreno, o topografía del terreno, de los ríos, del tipo de suelo, etc. Inclusive lleva un componente, y eso nos ayuda a nosotros a tener por siempre el bosque. Recordemos que existen dos tipos de bosque según la ley. El tipo de bosque productivo, que es el que se puede aprovechar, y el tipo de bosque de protección, que ese bosque se cuida como las manos de nosotros. Por ejemplo, el picacho. ¿Qué nos produce el picacho? No es tanto el picacho, la tigra, la montaña de la tigra.
el Parque Nacional La Tigra. Usted ve que ahí hay agua, al que no conoce y va por primera vez, no imagina las corrientes de agua que vienen de esa montaña, el aire y lo demás turístico, ¿verdad? Entonces, esas son unas formas, digamos, como contrarrestar los daños que podían hacerse al bosque. Lógicamente hay otros, ¿verdad? Poner en boga lo que son medidas de protección a los suelos, a las microcuencas, nuevamente, ¿verdad? Ya les expliqué yo el papel que desempeña el bosque en la protección de los bosques mismos. Bueno, pues hemos visto o escuchado estas medidas pues en cuestiones forestales. Sí. Ahora, licenciada Sisi, ¿qué acciones cotidianas podríamos implementar para mejorar el cuidado del medio ambiente? Bueno, sabemos que es un conjunto, ¿verdad?, de acciones de empresa, el gobierno y nosotros como individual. Bueno, tenemos que saber primero que tenemos principios ambientales y tenemos que tener una base sólida en lo que es la ética ambiental para poder ejercer, ¿verdad? No solamente dejarlo en contexto, sino poder participar activamente en decisiones comunitarias que tengan que ver con el ambiente, ¿verdad? Es importante. Pero más que hacer cosas pequeñas que somos individuales, ¿verdad? Podemos hacer cosas pequeñas mejor, no ser indiferentes y exigirle a grandes empresas, ¿verdad? Y al Estado que tienen que cumplir su función, ¿verdad? Porque juntos somos fuertes, como dice el dicho, ¿verdad? Yo, en este caso, si miraría el enfoque para las empresas y el gobierno, yo diría que implementen las políticas públicas ambientales vigentes de una manera correcta, ¿verdad? Que sea parejo, imparcial. También a las empresas, pues, de que cumplan con la normativa vigente, ¿verdad? Porque en el caso de las aguas residuales, ¿verdad? Hablando, que contaminan, generan, pues, diferentes contaminación, ¿verdad? Lo que tienen que cumplir con la norma porque están los parámetros establecidos, ¿verdad? Tienen que usar fitorremediación o lagunas de oxidación, además de que algunas medidas que yo siento que podríamos exigirle también como ciudadanos sería ver los análisis de ciclo de vida, o sea, la trazabilidad de los productos que nosotros consumimos, o sea, desde su producción, desde manera agrícola hasta la distribución. Aparte de eso, también pues está lo que es la producción más limpia, ¿verdad? Que lo podemos ver que varias empresas lo están implementando. En el caso de esta, pues, tiene 4 niveles, ¿verdad? Que es la reducción de residuos. Su enfoque, como lo dice, es evitar generar residuos. ¿Y cómo se puede evitar generar residuos? Pues modificando ya sea la materia prima, los procesos operacionales. Luego tenemos el segundo, que es la reutilización o reciclaje, ¿verdad? Si ya no se puede evitar el residuo, vamos a hacer que esa materia prima que nuestro residuo sea la materia prima de otra empresa. O sea, ahí se da lo que es la simbiosis industrial. Y luego, pues, tenemos la tercera, que si ya no se puede reutilizar, pues tiene el tratamiento, genera el tratamiento en ese caso pues de el fondo para una disposición final correcta. Entonces, como ciudadanos no tenemos que ser indiferentes y pues exigir, ¿verdad?, la ley como lo establece, ¿verdad?, al Estado y a las empresas. Bien, ya para concluir, me gustaría que los tres, desde sus diferentes áreas de conocimiento, dejaran un mensaje para todas las personas que nos sintonizan con respecto a la protección y el cuidado de nuestros bosques y nuestros ecosistemas. Licenciada Marta, comenzamos con usted. Pues mi recomendación sería tener mayor concientización, ¿verdad? Y mayor empatía con respecto a los temas ambientales. No hacernos de la vista gorda, decir, no me afecta a mí, no me importa. Sería mayor empatía con respecto a la biodiversidad y al ambiente. Licenciada Sisi. Bueno, en este caso, pues informarnos, porque cuidamos lo que entendemos y entendemos pues lo que nos enseñan. De ahí viene lo que es la educación ambiental, ¿verdad? Entonces, pues tenemos responsabilidades como ciudadanos y tenemos que cumplir eso. Entonces, los invito a no ser indiferentes, ¿verdad? No hay que ser diferentes con lo que tenemos. Ingeniero. Sí, solo para que conozcan, dicho sea de paso, mi experiencia data desde hace 51 años trabajando en la parte forestal y en los diferentes puestos que he estado, pues he trabajado en las diferentes posiciones, digamos, desde lo que es el manejo forestal, lo que es la auditoría interna, lo que es protección forestal, áreas protegidas, vida silvestre, etcétera. Con esto lo que le quiero decir, desde que yo empecé a trabajar hace 51 años, hemos estado imbuidos en cuestiones de hacer conciencia forestal.
así le llamamos nosotros, principalmente en la época de incendios forestales, donde realizamos medidas preventivas y luego de sofocación o de combate de incendios forestales. Pero si vamos a la comunidad propiamente, que es donde está la población y es donde nacen los incendios forestales, yo hago un llamado a nivel nacional para decirle a los ciudadanos que habitan en los diferentes tipos de áreas forestales, que tengamos mucho cuidado, digamos, en el sentido de proteger el bosque, de hacer medidas de prevención, que sepamos que cuando desaparece el bosque, desaparece el agua y desaparece, digamos, el buen ambiente, el buen aire que respiramos. Entonces, que todo esto que se produce, todos estos gases dañan la salud de nuestros niños, de nuestros ancianos, ¿verdad? De toda la gente en general también. Y vemos que en esta temporada de verano los hospitales, bueno, siempre han estado llenos de enfermos, pero hoy se llenan más digamos, de la gente que padece digamos, de los sistemas respiratorios, pero es a causa de todos estos gases que andan pululando por todos los rincones del país y no digamos del mundo. Bien, muchas gracias. Solo nos queda agradecerle a nuestros invitados por compartir con nosotros sus conocimientos y sus reflexiones. Asimismo, muchas gracias a ustedes por quedarse con nosotros hasta el final en sintonía de esta programación. Y recordarles pues que la prevención de los incendios forestales es una responsabilidad compartida. Cuidar nuestros bosques significa proteger la biodiversidad, el agua y el futuro de Honduras. Para Periodismo Audiovisual 3, Génesis Rodríguez, nos vemos en la próxima.